Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente con ustedes compartiendo la reflexión del día de hoy. Pues acabamos el mes de septiembre y ya pues próximamente este nuevo mes. Seguimos poco a poco en esta experiencia también, la llamada nueva normalidad. Pues bueno, poco a poquito, pues hermanos, sigamos viviendo nuestra fe. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, que está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le contestó: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Pues en este texto que he proclamado se ve claramente esa exigencia del reino, esa radicalidad del seguimiento de Cristo, y es algo hermoso en realidad el poder vivir esta experiencia de seguir a Jesús. Uno, si escucha estas palabras y no tiene fe, va a decir: es una locura. O sea, ¿cómo puede ser posible de que Dios nos pida justamente ese abandono completo a su voluntad? Es prácticamente dejar todo atrás y darlo todo por Él. O sea, no estar apegados a nuestras comodidades, a nuestras seguridades. Jesús nos invita a ese desapego a las cosas materiales. A veces uno puede decir: pero es lo más necesario. O sea, el hecho de que tengas donde habitar, de que tengas un lugar al cual llegar, eso es algo que todos tienen que tener. El detalle es que cuando uno vive esta experiencia del seguimiento de Cristo, es indistinto, ¿no?, el lugar donde uno se encuentre, porque a fin de cuentas es Él el que nos cobija, es Él el que nos sostiene, y ha de ser justamente esa mirada que tenemos que tener de fe para ver la mano de Dios que actúa en nuestras vidas. Yo tengo esa experiencia, bendito Dios, de tener la oportunidad de ser recibido en muchos lugares. Quizás no tengo, vamos a decirlo así, una posesión, algo mío, algún bien, pero el hecho de vivir esta experiencia de fe me da la oportunidad prácticamente de disfrutar, de poder aprovechar también lo que otras personas me comparten. Como dice el apóstol San Pablo: vivo como si no tuviera. Y eso es algo muy bueno en realidad, el poder vivir esta experiencia de desapego y de abandono. En respecto al otro punto donde se señala esto de la familia, de los padres, también es una exigencia que nos pide el Señor. Él tiene que estar por encima de todo. Es parte de esa radicalidad, que Él tiene que estar en el centro, que Él es el que nos tiene que mover y tener de alguna u otra forma que cortar ese apego hacia la familia, hacia los amigos. Y esto debe de ser bien entendido. No me refiero a que tenga que abandonar y descuidar a mi familia, que de alguna u otra forma ha estado pendiente de mí, que me apoya y que ha estado conmigo. O sea, no es tanto esa ruptura pues de relaciones, sino más bien cuando se habla de un desapego, o consistiría pues más bien en que Jesús tiene que estar por encima de todo. Y esta experiencia también vivida pues de esta forma, con una mirada sobrenatural y de fe, ayuda muchísimo realmente, porque habría muchísimas cosas que yo no pudiera hacer si yo tuviera pues mamitis o papitis. O sea, yo tengo que aprender a vivir esta experiencia, insisto, sin olvidar a aquellas personas que pues me dieron la vida y que han estado conmigo, pero sin perder de vista también el compromiso que tengo con Cristo y con la iglesia. Solamente las personas que estamos en este ambiente podemos comprender esto que estoy haciendo referencia. Jesús es muy claro, de hecho, en su palabra, y nosotros tenemos que vivir pues esta experiencia, insisto, de abandono y de confianza en Dios,
Para mí el Señor se vuelve prácticamente el centro, y la experiencia que Él me permite tener respecto a la comunidad es que prácticamente mi comunidad, el lugar en el que me encuentro en este momento, se convierte para mí en una familia. Y lo he podido expresar, lo he podido sentir así, y es algo maravilloso, y sé que donde quiera que esté, donde quiera que el Señor me envíe, voy a encontrar también a esa familia, pues, que es la iglesia. Y eso, insisto, es algo maravilloso. A veces cuando uno escucha esta exigencia por parte de Dios, uno dice, no, es imposible, es una locura, pero realmente es algo hermoso, es algo maravilloso, y es algo que vale la pena vivir. Esta experiencia, obviamente, yo lo estoy platicando en mi ser como sacerdote, pero considero que cada persona en su estilo de vida y en su vocación también puede vivir esta experiencia de abandono en Dios, de no poner pues su corazón en los bienes materiales, de tener esos sanos desapegos a las relaciones humanas para centrar su atención en Cristo. Dice la palabra respecto a eso: busca a Dios y a su justicia divina, y todo lo demás se da por añadidura. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos ayuda justamente a tener buenas relaciones con los demás. En la medida en la que yo oro, en la medida en la que tengo contacto con Dios, tendré más caridad en el trato con los demás, más atención, más cercanía, más apertura. O sea, prácticamente uno sale ganando. Cuando uno se acerca a Dios, insisto, todo lo demás se da por añadidura. Bueno, pues vamos a vivir esta experiencia, hermanos, de confianza en el Señor. Que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pórtate bien.